Buenas noches. Vamos a Hola. retomar. Hacía bastante no nos reuníamos. Estamos empezando año. Pausamos en diciembre y enero algunos días, pero en la grabación pues no se va a notar esto. Sin embargo, ya hicimos un repaso porque no nos acordábamos muy bien de en dónde íbamos. Entonces seguimos con el párrafo 5. Estamos viendo los absolutos. El absoluto de deidad. ¿Alguien quiere leer? Bueno, yo leo. 5. El absoluto de deidad. Las posibilidades causacionales potencialmente personales de la realidad universal, la totalidad de todo el potencial de deidad, ese es el absoluto de deidad. El absoluto de deidad es el cualificador de propósito de las realidades no cualificadas, absolutas y no deidad. El absoluto de deidad es el cualificador de lo absoluto y absolutizador de lo cualificado. El indicador del destino. Wow. Está muy fácil, pasemos al siguiente. Deje así. Las Bueno, posibilidades. entonces vamos por partes. Totalidad de todo el potencial de deidad. Y voy a mirar también en inglés cómo está. Noviecita, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Le está dando una instrucción a mi hijo. Ah, perdón, pensé que nos estabas hablando a nosotros. No, que voy a hablar, Luis. Si hablo es para preguntar. Todos Ahí, ahí. ahí, ahí pienso, ahí me llama la atención, dice potencialmente personales de la realidad universal, lo que de la realidad universal pueda colocarle personalidad. Volverse personal. Ujú. Sí, Que tenga que eso ver con la nosotros persona. estamos, de ahí fue que salimos. O sea, la realidad, nosotros somos una realidad universal, una realidad que nos personalizaron. Salimos de ahí de ese absoluto. No, Sí, digamos que inicialmente están los siete absolutos. Tres tienen que ver con seres personales, que son la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, cuyos núcleos son personales, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ujú. Y ese es el punto de partida, no hay nada más. Y las bolsas donde está guardado los reservorios, donde está guardado la materia, está guardada la materia prima para todo lo que viene, son los tres absolutos de potencial. Son los potenciales no revelados. Entonces, una bolsa se llama absoluto no cualificado. De ahí se saca lo que tenga que ver con lo no personal, la energía de la materia. Y en contraste está otra bolsa que es el absoluto de deidad. De ahí va a salir todo lo que tenga que ver con las personalidades y lo espiritual, el mundo de los valores. Entonces, eso es lo que diría ahí la primera fase. Posibilidades, o sea, potenciales. sí, Eh, porque el libro dice que el cosmos es un integrado casi absoluto de unidades de realidad, de las cuales
Se llama personales a las que se han individualizado con personalidad. Es más o menos así, dice el libro. Me imagino que ese casi ese integrado casi absoluto, el cosmos, se refiere a ese absoluto de verdad, porque es casi, porque hay una parte que no es, que es el no cualificado, ¿no? Ay, congeló. Sí, Sí, sí se congeló. se le llama, es sinónimo, ¿no? Absoluto de deidad y absoluto cualificado. Es lo mismo. Y lo de cualificado es, eso lo explicaban acá justamente en este capítulo antes. Yo no lo había entendido y cualificado hace referencia a que de él sí se puede decir algo y es que eh, guarda los potenciales para, para todo lo que tenga que ver con las cosas personales, espirituales. Y las cosas espirituales y personales van a obedecer unas leyes espirituales, o sea, eh, porque todo va alineado, digamos, con el carácter del Padre. Entonces, no puede salir cualquier cosa, sino que todo tiene que estar alineado y en armonía con el propósito espiritual del Padre. En ese sentido es que es cualificado. Y lo de posibilidades causacionales es porque en realidad este absoluto es el que dirige la orquesta, digamos, el que causa, el que pide. Este es más dinámico, mientras que el absoluto no cualificado es más reactivo, o sea, en la medida en que las personas necesiten cosas materiales para los proyectos espirituales, el absoluto no cualificado se los va dando. Entonces, realmente, digamos, las cosas tienen su razón de ser en tanto y en cuanto le sirvan a las personas para sus propósitos espirituales. Por eso es que aquí también adelante dice que es el cualificador de propósito de las realidades no cualificadas, absolutas y no deidad. O sea, lo que está diciendo es que gracias a él es que uno realmente puede decir que algo que no es eh, materia espiritual, que no tiene que ver con ese nivel, eh, está justificado en su existencia o es porque va a servir al propósito de lo espiritual. Entonces, por eso este es el que realmente justifica el propósito. O sea, las cosas materiales solo se justifican en términos que no son, de que les sirvan al progreso espiritual del universo. lo, Es lo que entendería yo ahí donde dice que es el cualificador de propósito de las realidades no cualificadas, o sea, materiales. Porque es que, o sea, las que vienen del absoluto no cualificado. Y luego lo repite, ¿no? El absoluto de edad es el cualificador de lo absoluto, o sea, es como el que justifica. O sea, las personas y lo espiritual son el centro, el motivo. y lo al revés, el absolutizador de lo cualificado. Y el absolutizador de lo cualificado. Lo cualificado es lo que él controla y él lo absolutiza porque lo contiene todo. Contiene todo lo... En cuanto a potenciales, él es el que los contiene. Los potenciales lo espiritual. O sea, lo cualificado es sinónimo de lo espiritual. Este absoluto se llama también absoluto cualificado. El Y le ponen un indicador sinónimo a ese concepto, el indicador y el destino. del destino. O sea,
Es el que realmente dice hacia dónde va el universo porque el propósito es espiritual y él tiene los potenciales de lo espiritual. ¿O se estará refiriendo el indicador del destino de la cosa o no cosa? No te entendí muy bien ahí. Bueno, porque dice el indicador de destino. Entonces yo absoluto deidad, eh, vuelvo, o sea, indico qué es lo que va a ser deidad y no deidad, cosa o no cosa, personal o cosa. En inglés dice The Destiny Inceptor. Inceptor. Esa palabra no la conocía. Inceptor. Es como un principiante que inicia o en contextos técnicos un aparato para para introducir datos de control de vuelo. Eso es en aeronáutica. Iniciador, pero como alguien que comienza, una persona que, Sobre lo que dijo Nubia ahora, que se me olvida de que de aquí es que salimos nosotros, las personalidades. Yo diría que sí, pero que no es tan lineal, ¿no? Porque la realidad universal, iniciante o principiante. que Andresito termine ahí. Dejó Andresito, Se fue. volvió. Cecina volvió. Está inestable hoy. Voy a apagar la cámara. Hoy es que estamos con la tormenta geomagnética Mm. que está influyendo en todas las comunicaciones. Ah, puede ser. El Sí, viaje como la traducción es iniciador o principiante. principiante. Entonces, más que indicador, no es buena palabra acá. Mm. Ujú, Iniciador, iniciante o principiante. Se refiere a la persona que comienza, emprende o introduce algo. ujú. Un novato, alguien que da inicio a un proceso. Ujú. O sea, él es el que, claro, él es el que motiva, o sea, si uno piensa cuando estaban llenos los absolutos de potencial, no había nada. Él es el que tiene que proponer, él es el que tiene que dar el primer paso, el absoluto de deidad, de ahí tiene que salir lo primero, porque el absoluto no cualificado no lo va a hacer, ese es un pasivo, Él se ese es el que manifiesta a tiene las demanda. cosas. A Ujú. él hay que pedirle. Sí, ese es reactivo, mientras que este es más activo. Acá está muy mal traducido, me parece. Ujú. Propositivo. Sí. Potencialmente personales de la realidad universal. A mí me tiene pensando esa frase, porque
es el iniciador del destino. Él es el que actúa primero, que propone. El Quiere que va decir, guiando, sí. Mm. sí, que dentro de él hay una realidad que es potencialmente personal, él la otorga. Vamos a nosotros, nosotros somos una realidad y en ese asunto siente que podemos, puede ser personal porque tenemos algo que nos puede indicar el destino y nos dice, o sea, es un compromiso que tenemos cuando nos dan la personalidad, como realidades que somos, como esa realidad que hay, ¿no? Sí, pues digamos que Compromiso me parece a mí con eso. Es como el papá por lo menos que dice, bueno, este hijo mío va a ser porque yo veo desde y lo entrega para que sea ingeniero o para lo que sea y confía en él porque le ve capacidades y resulta que no, que sí, es compromiso. Me parece que es algo más o menos así porque si dice el absoluto, las posibilidades causacionales potencialmente personales de la realidad universal. Y el asunto de edad es el que inicia, porque lo cualificado no, el asunto es el que propone, que dice, cojan de aquí que eso está bien. No, es no, como un ministerio, digamos, de educación. no, Y el ministerio tiene planes que son secretos. Es decir, tiene, por ejemplo, el pensum de una carrera, pero esa carrera no te la va a mostrar porque la carrera se llama, por ejemplo, Ingeniería de Sistemas, pero estás en el siglo primero y no existen computadoras. Entonces, eso por ahora no te lo revela. Entonces, cuando él ya lo ve que está madura el momento o la época está madura, él revela sus potenciales. Ya se vuelven potenciales revelados. Entonces tú ves que ahora te dicen que puedes ir a cursar esa carrera. Y ya depende de ti. Ese es un potencial, pero es un potencial revelado, pero él no se va a concretar por sí solo. Tienen que llegar las personas y hacer el esfuerzo. Eh, entonces, nosotros aquí en el planeta estamos trabajando con las realidades de la personalidad y un poco la analogía sería que las cosas materiales se nos van dando en la medida en que tengamos propósitos espirituales. Eh, entonces, lo que, por ejemplo, algo que dice el libro, siempre lo ponemos de ejemplo, que salió del absoluto de deidad, fue un ser que se llama Magestón, que es la focalización de la mente del Ser Supremo y que es el jefe de algo que se llama el servicio de reflexividad, que hace que con ayuda de unos super ángeles, super nafines, se pueda saber lo que está ocurriendo, lo que otra persona siente, sabe, percibe en cualquier otro lugar del universo. ¿Sí? Entonces, ese ser majestón nadie lo esperaba, era un potencial oculto. Pero ahora que apareció, se beneficia toda la creación de ese servicio de reflexividad. Entonces, esas, eso es un ejemplo de un potencial que tiene que ver con lo personal. Era una posibilidad. ¿Y por qué lo llaman causacional? Otra vez, porque eh, una vez que existe la realidad de la personalidad, una realidad de la personalidad revelada, eh, mm, dirige dirige el curso del universo y en la medida en que se necesite, el absoluto no cualificado va a dar energía, materia para llevar a cabo los planes que tienen sus orígenes en este. Entonces, por eso insisten en que es eh, causante, causacional, que es el eh, dinámico, mientras que el otro absoluto ético, me refiero al no cualificado.
Entonces, en la medida en que se revelan las posibilidades de la personalidad, son potenciales crudos, pero nosotros podemos actuar sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, un potencial puede ser que tú puedes ser papá o mamá, o que puedes llevar a cabo algún proyecto de naturaleza espiritual. Eh, Todos esos potenciales existen porque salieron en algún momento de ese absoluto. Y eso te motiva, porque tú te motivas a hacer cosas que tengan que ver con lo espiritual. Eso es lo que realmente motiva a cada persona cuando se levanta acá. Dice, hoy voy a hacer tales cosas, tales servicios o entregas, o porque tienes un proyecto de vida por la humanidad o por lo que sea. Eso es porque hay potenciales espirituales revelados. Entonces eso es lo que te mueve. En ese sentido es que él es dinámico y causacional. Y las cosas materiales se van dando en la medida en que el propósito sea espiritual. ¿Ya? Es un poco el reflejo de cómo funcionan. Aunque, repito, ahí hay una diferencia y es que nosotros ya nos movemos con potenciales revelados. No, no. No, estos absolutos son más como en el nivel de en el momento en que se revelaron los potenciales que ya hay, ¿no? Ahí es cuando ellos actúan. Yo No sé pensaría si los de enredé pronto, más. sí, ¿no? Es que yo estaba pensando una cosa, que eso quiere decir en últimas que todo lo que existe tiene un objetivo, ¿cierto? Va dirigido a cumplir un propósito. Entonces nosotros dentro de ese también tenemos un destino y tenemos que cumplir un propósito. No existiríamos si no hubiera para nosotros un propósito, porque todo dentro de toda esa creación siempre tiene un propósito dirigido a lo espiritual. Nosotros no seríamos si no tuviéramos ese propósito. Estamos como, Aunque es tu elección, ¿no? pero bueno, O sea, te dan la posibilidad, claro, pero ya es tu elección después, ya desde ese punto. por eso somos tantos, por si algunos no. Mm. Sí, como sembrarle una mata, no todas van a crecer. Sin embargo, el cultivo tiene un propósito. Pero me parece que no es contrario a lo que dice Marlene, sino que en cuanto al contenido del párrafo, no es tan lineal de que todo lo que tenga un propósito espiritual salga de la absoluta deidad. Y por ejemplo, lo que no tiene un propósito espiritual, que nosotros no sabemos al final cuál es y cuál sí y cuál no, de dónde sale. Por ejemplo, la maldad, las cosas malas, digamos que creemos que son malas. O sea que yo pensaría que no es así como tan lineal, ¿sí? La diferencia la hace que se pueda personificar o no. Ya el resultado de lo que yo haga, si aporta o no a lo espiritual, digamos que eso ya es otra mirada. Es que ahí estás mezclando es ya lo que tú haces con una posibilidad que es cósmica, que es para toda esta era, digamos. Entonces, una cosa son los absolutos de potencial, los que mantienen oculto lo que se va a necesitar para el proyecto que tiene la Trinidad. Ujú, Ellos, cuando revelan algo, lo revelan como un potencial crudo, digamos, como la arcilla. Digamos, tú no sabías que existía la arcilla y de repente te presentan con un pedazo de arcilla. Pero la escultura la tienes que hacer tú. ¿M? Y ahí ya no tiene que ver el absoluto de potencial, en este caso el absoluto de deidad.
En la motivación y las facilidades para que tú hagas eso, todo, ya, o sea, ya una vez que le entregue el pedazo de arcilla, eso ya no es con él, sino que es con el Hijo Eterno, que es el que tiene la gravedad espiritual Ujú. y ya el propósito del universo es, en alguna parte lo dice, entonces, trasvasar potenciales ocultos en potenciales revelados y los potenciales revelados en actuales. Pero este último paso lo tiene que hacer la personalidad iluminada por las ayudas espirituales, pero haciendo uso del libre albedrío. Ujú. Pero ahí ya es una cuestión de libre albedrío, pero el potencial original lo dio el absoluto deidad, pero él ya después no se mete. Y no se puede culparlo a él, ni se puede culpar al Hijo Eterno si un Yo lo potencial no siento. es llevado a término, a actual, pues, por las personalidades. Ya. Ujú. Bueno, pero entonces todas las cosas espirituales que pueden ser espirituales salen del absoluto de deidad. Y entonces, como decía Norma, ¿y las malas de dónde salen? No, las posibilidades, las posibilidades. No las cosas. No, ya, no. Él solo te da el Ah, potencial en la fase primigenia. Él no da cosas terminadas. Las cosas mm, terminadas las haces tú. la mente Pues y la alguien, voluntad. alguien decía que en realidad el mal nunca fue planeado, ¿sí? O sea, no se espera que hayan cosas, entre comillas, malas, ¿sí? Sino que salen malas o se hacen para producir mal, pero nunca, digamos que esté en el propósito del Padre que existan esas cosas. Sí, yo creo que a nivel de estos absolutos que estamos hablando, em, lo que nosotros consideramos como bien y mal no tiene validez porque el plan está diseñado para cumplirse. em, Todo lo que pueda necesitarse para que se cumpla el plan se puede tener. Entonces, el plan se cumple porque se cumple. Es que nosotros estamos dentro de ese plan, pero es nuestra opción em, continuar, formar parte de más, ¿sí? No Ujú. tiene que ver con bien y mal. Sigámosle haciendo Ah, sí, no hay más. con mucha buena voluntad. Exacto, exacto. ¿Qué fue? Bueno, Ya molestaba Andrés, ¿y tú otra vez se desconectó? no, porque ahí está en la pantalla Sí. el- Vamos leyendo el pedacito mientras aparece Andresito. el absoluto. Vamos a leer, yo voy a leer. Ah, Ay, ahora sí se fue. Se había quedado bloqueado. se quedó, sí, se quedó ahí bloqueado, no aprovechamos. Ya hubiéramos leído. Sí, ahí volvió. Hola, qué pena. Es que sí, no tengo. No, y sigues mal. Bla, 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 bla. Mm, ¿Qué documento que estamos leyendo? La idea y la realidad.
103. 103. 105, perdón. Punto 3. Estaba pensando si nosotros, bueno, si tuviéramos la capacidad, ¿no? Y si se nos diera el permiso, el no cualificado dice que impregna el espacio. O sea, aquí en cualquier punto de mi casa hay espacio. Y si yo tuviera el poder, el permiso, Lo tenemos podría aquí. hacer algo, ¿cierto? Sí, o sea que el universo está lleno de posibilidades Sí, que todo. desconocidas. Porque el no cualificado dice que está en todo. Entonces, pero pues necesito el permiso, El poder. necesito el poder. Alguien tiene que solicitarle a ese no cualificado Sí, que manifieste algo, pues. sí, porque se necesita para cumplir ese propósito. Entonces tiene que demostrar que lo necesita por X y Y, y entonces él dice, bueno, sí, pero tengo que nivelar por aquí y por allá, porque él mantiene todo equilibrado, ¿no? Ujú. Sí, pues complicado, pero sí podrían permitírmelo. Mm. Pero acuérdense siempre que hay que diferenciar entre los potenciales revelados y los potenciales ocultos. Porque, digamos, a uno le pueden ayudar porque quiere hacer la carrera de médico y se le van dando las cosas. Eso es maduración de potenciales ya revelados. Ahí el absoluto de Sí, edad no tiene que ver. Los que administran no, lo revelado son la ni Trinidad y siquiera lo, sus seres. sí, ni siquiera lo no ha cualificado, es por el lado de la Trinidad, sí, claro. Sí. Ujú, Pero lo que hizo que la posibilidad de que tuviéramos nosotros desarrollo, digamos, esa posibilidad inicialmente, en algún momento eso surgió del absoluto de deidad. ujú. Entonces es un poco más arriba y como más difícil de captar porque nosotros trabajamos es más sobre potenciales revelados que maduramos. Ya revelados. Ujú. Ya casi que tocaría con que la Trinidad de pronto lo autorice, ¿cierto? ¿Sería ella? Sí, porque a ti te ayudan, digamos, los ángeles, que son agentes Sí. de la familia del Espíritu Infinito, el ajustador, que es del Padre, te ayuda el ejemplo sí, del Hijo Eterno, del Hijo Creador, digamos, o Le del va a Hijo pasar. Paradisiaco, viene del Hijo Eterno. Entonces, eso ya tiene que ver dentro de la maduración de potenciales revelados. Sí. No, es que yo quería uno del no cualificado. ¿Sabes dónde? Bueno, es que con el no cualificado es más fácil porque el libro sí lo dice, cómo interfiere o cómo sobrecontrola de manera más cotidiana. Y es en el comportamiento de los átomos. Entonces, el comportamiento de los átomos no es predecible. Estadísticamente sí, la mecánica cuántica son leyes estadísticas. Te dice de 100 veces, 50 se va a comportar así, por decir algo. Pero de un átomo Mm, no te dice. Entonces puede que un electrón en un átomo haga un salto justo en un momento dado y eso provoque una reacción química y eso provoque un potencial ujú, eléctrico y eso haga que tú tengas una idea en determinado momento o que no tengas la idea o lo que sea. Entonces, ujú, es más, es más fácil de ver cómo puedes seguir actuando en lo cotidiano nuestro el no cualificado. Me parece más difícil visualizar cómo el absoluto de edad podría, y que yo recuerde, creo que no lo mencionan como fuente de sobrecontrol, pero no me acuerdo del. Andresito. el Entonces, universal.
Esos potenciales no revelados de la deidad, del absoluto deidad, tiene que ver con los planes de el último y el absoluto, Seguramente que sí, mucho de lo que ellos dan va a ayudar en pero que eras no están aún futuras. revelados. Exacto, sí. O sea, no los conocemos ni nosotros, ni ningún ángel, ni ningún ser, salvo la Trinidad probablemente. Mm. O sea, cuando se revelen esos potenciales, toda la creación se va a sorprender a medida que se vaya revelando. Así como se sorprendieron con la creación de Magestón, por ejemplo. Ellos dicen, nadie lo esperaba, pero un poco es como que ahora que existe, pues es perfecto y realmente es justo lo que necesitábamos, digamos, pero a nadie se le hubiese ocurrido. Es un Mm, poco así, en palabras mías, no del libro. Entonces, ese absoluto de deidad va dando de manera, eh, ni siquiera tanto, yo creo que como que lo pida el universo necesariamente, sino que en la medida en que madura, van apareciendo posibilidades que antes no existían, o seres, o incluso vaya uno a saber si valores que por ahora ni siquiera sospechamos. Pero a mí me suena más como a eventos gigantescos, puntuales, cósmicos, como la creación de Magestón, que a pequeñas cosas cotidianas que, pero no nos dicen tanto como, pero pues, digamos que es como la impresión que a mí me da. Por ejemplo, que para la siguiente era seguramente que aparecerán o nuevas órdenes de seres o nuevos superadministradores, así como Magestón, que sí, que se pueden necesitar, ujú. o alguna posibilidad de transmutación de las personalidades en otras personalidades, cosas de ese tipo que ahorita ni se nos ocurren. Ve tú a saber, porque es que no lo sabemos, porque son potenciales ocultos. Y se revelarán como eso, como potenciales, ¿no? O sea, no se entregan cosas terminadas, se entregan potenciales. Ujú. Así como la energía que, o sea, del absoluto no cualificado no sale por sí mismo un universo organizado con sedes, con capitales, con... No, No. sale una energía muy, muy primigenia y por eso es que tiene que llegar el Hijo Creador y la Ministra Divina a trabajar con esa arcilla, digamos. ¿M? Entonces, estos absolutos de potencial solo dan potenciales revelados en fases primigenias, básicas, crudas, muy primarias. Y es trabajo ya de nosotros, de todas las agencias de la Trinidad, madurar esos potenciales revelados, si queremos, pues. Bu- Bueno, Ujú. leemos el otro. Sí, León, Terminemos, el sí. no cualificado, El universal. el no cualificado, No, el no cualificado. lo hemos leído. Mm. Nubecita lo iba a leer. Sí, entonces nosotros no salimos por ahí por ahí de ningún lado. Pues exactamente no, yo no creo, o sea, No, todavía no. no, por ejemplo, del prólogo hay una parte que dice que la realidad universal se manifiesta en Urantia en siete aspectos cuando crea el ser y mencionan eso como realidad universal, mente, cuerpo, espíritu.
eh, personalidad. Luego mencionan la mente y luego mencionan la morontia. Y hablan de que eso es una revelación de la realidad universal en Urantia. Pero esto sí nos afecta. Lo que pasa es que, o Pero sea, no es que sea cualquier directo de cosa, que a nosotros nos den una dotación de absoluto no cualificado, no. no, porque es un potencial que es como un concepto muy, muy profundo, muy grande para toda la creación. Sí. Mm. Entonces, pero sí, todo lo que tenga que ver con cosas personales y espirituales que estén en nuestras vidas son posibles, porque en algún momento esas posibilidades universales, pues, Estaban en la potencialidad y el potencial de deidad. fueron, sí, fueron reveladas o salieron del absoluto de deidad. Lo que pasa es que esos Eh, y potenciales que, son para todo el mundo, para mucho tiempo, para... sí. y que están manifestadas en el Padre y el Hijo y el Espíritu. O sea, el amor, todo el potencial de los valores espirituales que podamos alcanzar, ya son los que el Padre, el Hijo y el Espíritu ya son o manifiestan. Es que ahí justamente no van a estar en contradicción de la naturaleza de las tres personas, eh, no van a ir en contra de la forma de su carácter, de su naturaleza. Por eso es que se llama absoluto cualificado, porque él está condicionado a entregar cosas, pero que no puede ser cualquier cosa, son cosas que tengan que ver con la personalidad, con la espiritualidad, pero alineado con el carácter y con el propósito del Padre, el Hijo y el Espíritu. De ahí es que viene el nombre que le dan de cualificado. Por eso es que no sé si ahorita se cayó cuando estaba tratando de compartirles acá en el 5 cuando lo ven como séptuple al yo soy, la quinta fase o quinta relación es el potencial infinito. Yo soy autocualificado. Esta es la marca de la infinidad, testimonio eterno de la autolimitación volitiva del yo soy. A eso es que se refiere. Ese absoluto de deidad va a dar cosas, pero cosas que tienen que ver con los valores y la espiritualidad como son en el Padre Universal. En virtud de la cual se alcanzó una autoexpresión y autorrevelación triple. Esta fase del yo soy usualmente se comprende como el absoluto de deidad. Mm. Pues vamos a empezar. Nah. No. No, O sea, ¿por qué es cualificado? Porque tú no sabes qué va a salir, ¿no? Es un absoluto de potencial. Pero hay algo que sí sabes en realidad, y es que van a hacer cosas que van a ayudar a que se exprese más la verdad, la bondad, la belleza, los valores que se ven en la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Sí? Eso sí lo sabes. No es algo que sea, sí, es desconocido, pero va a tener que tener esas características, va a tener que ayudar a ese propósito, ¿sí? Eso sí lo sabes. Entonces, en ese sentido está cualificado. Mm. Sí, Ok. claramente. La verdad es que de todo esto de pronto uno como que alcanza a vislumbrar que realmente no sabemos cuál es el propósito del yo soy, ¿no? Tiene que ver con el amor, indispensable, la base, pero realmente no sabemos como que, o qué. Eso de ir a administrar los espacios exteriores, pues es algo más por hacer, pero ese no es el propósito.
Yo diría que el yo soy tiene un propósito infinito. Ajá, Todos los propósitos posibles que cualquier se quiera imaginar están ahí contenidos. Y lo que yo trato de entender es que nos han ido desmenuzando del yo soy, cómo se va convirtiendo, cómo se va expresando en los absolutos. Sí, o sea que si yo me devuelvo, los siete absolutos serían, para comprender el yo soy un poquito, hay que entender todos los absolutos. ¿Por qué? Porque esa es la expresión del yo soy. ¿Sí? A ese nivel superior, digámoslo así. sí, pero Y todo lo que se desprende de allí es lo que nosotros medio alcanzamos a comprender, pero todavía es muchísimo más. O sea que yo diría que el yo soy no tiene un propósito definido, o sea, es un propósito exactamente, o por lo menos inmencionable, pues. no se ha explicitado nada en la revelación, No, no porque les trata. es que es imposible, ¿sí? Y por eso más bien nos va a mostrar, nos van bajando de nivel y nos van mostrando lo que nosotros alcanzamos a comprender que es el propósito del Padre para los hombres. Ujú. Porque nosotros el propósito del universo, sí, nosotros podemos describir y entender un poquito de cómo se crean los universos y cómo se gobiernan, pero sí, ¿y eso para qué es? Mira ¿Sí? acá cómo empieza la sección. Las siete relaciones primarias dentro del yo soy, que son las que se estudiaron en la anterior sección, acá en la sección 2. Entonces, esas siete relaciones primarias dentro del yo soy se eternizan como los siete absolutos de la infinidad. Entonces, antes que los siete absolutos son las siete relaciones dentro del yo soy. O sea, Sí, por claro, ejemplo, para ponerlo más concreto, antes de que exista el hijo, existió el concepto de paternidad de padre e hijo. Ese era un concepto que estaba dentro del yo soy. El de que un ser puede crear a otro. Y además de que esa creación es generosa, porque el ser padre mm, entrega algo de sí, pierde algo de sí. Ese es un concepto que estaba dentro del yo soy. Como consecuencia de ese concepto, terminan existiendo el padre y el hijo. Entonces, por eso hay que entender primero el yo soy como séptuple, porque son las relaciones. Es como si tú construyeras primero la carretera y a consecuencia de esa carretera, después construyes una ciudad en cada extremo de la carretera. sí, las relaciones son anteriores a los hechos, Sí. lo que hay dentro de como para conocerlo de antes. Sí, o sea, antes de que pueda existir un hijo, tiene que existir la idea, el concepto de Sí, paternidad o de filiación. Es un concepto que va en ambas direcciones. Y de ese concepto, de hecho, no es que aparezca el hijo, no, es que aparecen el padre y el hijo, porque el uno no es sin el otro. Por ejemplo, acá si tú miras, así lo llaman. Eh, eh, Acá el uno se llama el Padre Universal, pero ese es el nombre que le dan, pero realmente es yo soy Padre del Hijo Eterno. Es realmente dual, no puede haber padre sin hijo. Esa es la relación primaria de personalidad, de actualidades, porque los dos son actuales. Entonces, eh, por lo que decía Normita, sí, para entender el yo soy hay que entender los siete absolutos, pero
De hecho, ahí hay algo antes, que son las Antes, sí. relaciones dentro del yo soy. Mira algo interesante que nos respondió aquí ChatGPT, basado en el libro. Dice, el propósito de la infinidad no es llegar a un punto final, sino sostener una aventura eterna. Qué interesante. Ajá. Epa, repite. El propósito de la infinidad no es llegar a un punto final, sino sostener una aventura eterna. Total, estoy totalmente de acuerdo, porque es que tiene propósitos infinitos. Siempre va a haber aventuras. Es que cuando estamos estudiando no sé qué parte del libro que dice que nosotros por toda la eternidad vamos a estar con el anhelo de parecernos al Padre. Nunca lo vamos a lograr, pero siempre será ese anhelo. Es una aventura eterna. Ahí, ese como que es el propósito que tenemos nosotros. El yo soy tiene, la infinidad tiene propósitos infinitos y la aventura es eterna. Ese es su propósito. Oye, ve, anótese un punto de inteligencia artificial porque me parece GPT. que ese, bueno, ese, me parece a mí que eso Bueno, nos responde lo que, tu mamá a mí me responde lo que estaba preguntando, cuál es el propósito del yo soy, pues una aventura infinita. Nunca se va a acabar, porque es cuando dice que siempre ha existido, yo trato de imaginar, siempre ha existido, siempre. O sea, eso no lo podemos imaginar. solo la Trinidad conoce el propósito, el plan eterno, nadie más. Nosotros Siempre, conocemos, a nosotros nos pueden revelar el propósito de la actual era y del actual nivel espacial para la actual era, por ejemplo. Pero ni los reveladores entienden el propósito de la siguiente era sí, porque completamente. para después de la finalidad, del final, especulan con el absoluto. No tienen tampoco idea. Bueno, Bueno, yo creo que esto tocó para la próxima. sí, muy interesante. Muchas gracias. La verdad que me sirvió, estaba mejor dicho, ¿cuántos? 6 meses yo de no estar por aquí. Y, y estuvo muy, 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 muy buena. Muchas gracias. Me encantó verte, Pablito. Igualmente, noviecita, y a todos. Gusto verte. Bueno, Gracias por el bueno, esfuerzo en pleno carnaval. Voy a parar acá de no, grabar. sí, carnaval no, aquí todavía no. O sea, sí, Voy a aquí parar de están grabar. carnavales, de septiembre arrancan los carnavales. De acuerdo.